Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Chugriubis. Les doy la bienvenida. Espero que estén bien. Y déjenme decirles ante todo mil perdones y una disculpa muy grande por el video anterior. Se cortó porque se fue la luz, o muchos dicen que tembló. Bueno, el chiste, el pinche celular se cayó. Y aquí lo más importante de esto es darle continuidad. Nos habíamos quedado en el tema de Mi México sobre las etapas de la época prehispánica y el siglo actual, ¿no? Hablamos del año 2014. Estábamos hablando que anteriormente que la cultura de la época prehispánica tenía mucha fuerza por los valores. Lo más importante de todo era que llevaba una buena orientación y un buen desarrollo. Nos habíamos quedado en el tema de que se estarían lamentando por todo. Eso es, el mexicano se lamenta por todo y siempre se va a lamentar si darse cuenta de que él ha creado todo este tipo de actividad. Muy bien, otro tema sería, si estuvieras en esta época no habría contaminación. Claro, las épocas son diferentes, pero con la cultura que tuviéramos y que hubiéramos resguardado, no habría contaminación. Sí habría contaminación, la más típica, pero una contaminación tan severa como la que tenemos en la actualidad, pues déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque cuidaremos nuestro país, nuestro territorio, nuestro planeta, y no tuviéramos necesidad de estar inventando o creando puras estupideces que al final de cuentas no nos han llevado a nada. Otro tema es que sí serías condenado por violar una regla. ¿Sí? Desde casa hasta la sociedad se te condenaría. Los padres eran muy estrictos con la educación de sus hijos, por lo tanto creaban buenos adultos en el futuro. Hoy en día, las nuevas generaciones y todos tendríamos una educación muy buena y no tendríamos que lamentarnos. No tendríamos la necesidad de pasarnos un alto, no tendríamos la necesidad de cometer tantos actos que nos han llevado a la destrucción como sociedad. Sí habría una sanción significativa. Cuentan el derecho mexicano que las sanciones eran muy significativas, que la gente lo pensaba en volver a cometer un ilícito. Comentaban que si alguien robaba le cortaban la mano. Comentaban que si alguien asesinaba, el pariente de la víctima tenía derecho de que matara a uno de sus parientes y no, muchas cosas más. No se podía cometer un delito porque la sanción era significativa y muy grave. ¿Sí? Otro tema sería que no te estarías quejando. ¿Sí? No creo que ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro. Los votos. Votarías por orgullo, votarías por una nación más próspera, votarías por una persona que te diera todos los puntos básicos para un buen desarrollo como país y como pueblo. Ahí votarías por alguien que realmente fuera significativo. Hablamos que los políticos serían naturales, aquellos políticos que se interesarían más por su país que por su puesto, ¿sí? Ahora era muy importante este tipo de votos, escoger a la persona adecuada. Muy bien. Otro tema sería que trabajarías por tu país, las cosas se hicieran realmente por tu país, por algo muy significativo y lo más importante de todo, por el desarrollo. ¿Sí? Estaríamos haciendo las cosas para nuestra gente y para la gente del extranjero, con un bien. Lamentablemente, la época es diferente, pero si sería así, seríamos hoy en día una gran potencia. Somos un país muy rico en todos los sentidos y tendríamos una economía grandísima. Es más, seríamos primer mundo. Bueno, ¿cuidarías a tu país? Más o menos está relacionado con lo que hemos hablado del cuidado de nuestro país. Todos los aspectos los cuidaríamos. Hablaríamos de cualquier tema y estaría muy bien sustentado por la protección, tanto de políticos, gobernadores, ciudadanos, personas, todo tipo de personas estarían cuidando su país. En el mínimo detalle lo estaríamos cuidando. Hay países de Europa que son a países de primer nivel. Ellos tienen una cultura excelente y lo cuidan y lo van a cuidar toda su vida. Bueno, no habría mucha delincuencia, ya habíamos hablado de eso. Es muy importante que sancionemos todo
todos aquellos actos ilícitos, no nos quejaríamos de muchas cosas que nos agobian día a día, el subirse a un microbús, el subirse al metro, el pararse en una esquina con tu auto, el esperar el camión, no tendrías esa necesidad de estar siempre con el Jesús en la boca, siempre y cuando el orden nos llevaría a una buena sanción y la delincuencia estaría en su mínimo, una mínima estadística. Bueno, ¿respetarías las instituciones también? Hoy en día las instituciones valen para dos cosas, para nada y para nada. Pero en aquel tiempo las instituciones eran muy poderosas porque tenían una gran veracidad y cumplían con su trabajo. Eso sería más o menos. Ahora, quiero invitarlos a que reflexionemos. ¿Cómo sería o cómo es hoy en día nuestro país? Bueno, pues mi México, a final de cuentas es un país hermoso, rico, grandísimo, tiene de todo. Pues tanto es, dicen que es el cuerno de la abundancia, porque miles y miles de años siempre lo han robado y seguimos con esa idea de que lo están saqueando. Lo más significativo de esto es que lo van a seguir haciendo y nosotros, como dueños de esta casa, lo estamos permitiendo. Los políticos, ¿sí?, no son naturales, se preocupan hoy en día más por su puesto que por su país. Me acuerdo que yo le pregunté un día a mi padre, padre, ¿qué es la política? Y él claramente me dijo, la política es el arte de gobernar. Y yo me puse a pensar, pues sí, es cierto, porque un político se encarga de hacer, de crear y de construir. Lo más significativo que hoy en día, para mí, la política pues es una mierda. Así, piénsalo, es una mierda. Hoy todo ese tipo de gente pelea un hueso, pero por intereses políticos. Es una maldita mafia grandísima que no tiene fin hasta que nosotros le pongamos. ¿Sí? Hoy en día la delincuencia se ha disparado muy grande. Me acuerdo en aquel tiempo que cuando alguien lo mataban, pues era una vez a la semana. Hoy en día, no creas, nos venden por montones. Muertitos por montones. Y todo es un grave problema. Por eso estamos hablando del México actual. El México anterior, mi respeto. El México actual, cuidado, chavos, señores, niños, mamás, gobernadores, todo es un llamado para todos ustedes. Lo más significativo de esto, entender y reflexionar. Nos estamos acabando a nuestro México. Un país sin cultura es un país sin historia, ¿sí? Y un país sin historia es un país que no vale nada. Te invito a reflexionar un poquito sobre esto, ¿sí? Los temas que estamos trabajando son ante todo para reflexionar. Esto es muy significativo y lo quiero compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de muchos temas que nos interesan. No vamos a hablar y de vez en cuando le vamos a meter la chispa del cotorreo, pero los temas sencillitos te voy a invitar a que lo reflexiones. Si te gustó, no le des clic, simplemente reflexiona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú tienes la decisión. Piénsalo. Dedícate a construir un nuevo país. Sí, si el otro lo hace, tú lo haces, no lo hagas. Hay una anécdota, una historia, como tú le quieras llamar, algo que siempre nos han dicho. Decía que era una persona que quería cambiar al mundo, pero después de ir a las Naciones Unidas, después de ir a cualquier lado, una persona sabia le dijo, cambia tú, no quieras cambiar el mundo. Me despido, chubirubis, cuídense mucho, es un placer estar con ustedes, nos vemos hasta la próxima. Besos y abrazos para todos.